Hola, continuamos con la segunda parte del módulo 1, en el cual vamos a tomar en cuenta la normativa nacional e internacional, las directrices interagenciales para gestión de casos de violencia basada en género y estándares mínimos interagenciales para la programación de la violencia basada en género en emergencias, procesos de identificación de servicios esenciales para la atención de violencia basada en género. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la normativa nacional e internacional de la violencia basada en género. Para ello vamos a tomar en cuenta las directrices interagenciales de gestión de casos 2017, que establece estándares interinstitucionales para brindar atención de calidad centrada en las necesidades y deseos de las personas sobrevivientes. Este es un documento obligado de referencia para las organizaciones e instituciones que ofrecen servicios de gestión de casos de violencia basada en género. Pero, ¿qué es la violencia basada en género? Es un término genérico que engloba cualquier acto dañino perpetrado contra una persona sobre la base de las diferencias socialmente atribuidas, es decir, de género, entre hombres y mujeres. Incluye los actos que infringen daño o sufrimiento físico, sexual o mental, las amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones de libertad. Estos actos pueden ocurrir en espacios públicos o privados. La gestión de casos de violencia basada en género es un método estructurado para proporcionar asistencia a una sobreviviente. Involucra a una organización, por lo general, un actor especializado en apoyo psicosocial o un actor de los servicios sociales que asume la responsabilidad de asegurarse de que las sobrevivientes estén informadas sobre las acciones que tienen a su disposición. Por otro lado, el compromiso de que los problemas a los que se enfrenta una sobreviviente se identifiquen y se les dé seguimiento de una manera coordinada. Este enfoque es llamado enfoque centrado en la sobreviviente. Tiene características únicas que lo distinguen de otros enfoques para la gestión de casos. En la gestión de casos de violencia basada en género, las personas sobrevivientes de violencia basada en género tienen acceso a servicios de gestión de casos adecuados y de calidad, incluido el cuidado y apoyo coordinado para navegar entre los servicios disponibles. Acá vamos a ver la jerarquía de la norma jurídica en El Salvador, y esto lo establece el artículo 3 de la Constitución. Todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles y no podrán establecerse restricciones que se basan en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleados ni privilegios hereditarios. Acá utilizamos la pirámide de Kelsen, en el cual establece sobre la primordial la Constitución como primer aspecto. Segundo, los tratados internacionales. Tratados de derechos humanos genéricos, específicos o reforzados. Y como tercer punto, las leyes nacionales. Aquí vemos las genéricas, las específicas o reforzadas, como es la ley. En cuanto a la Constitución, el artículo 246, los principios de derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulan su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado. El artículo 144 de la Constitución habla de los tratados internacionales que son celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales. Constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de la Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el tratado. En caso de un conflicto entre el tratado y la Constitución, prevalece la Constitución. Los tratados, según el artículo 144 también de la Constitución, tenemos la ley más favorable, que es estándares de derechos humanos. Según la jerarquía de la norma jurídica,
En materia de derechos humanos tenemos el artículo 144 de la Constitución. Aquí tenemos la ley más favorable nacional o internacional, la Constitución, otros tratados de derechos humanos y otras leyes. También hacemos la clasificación de las normas jurídicas por su ámbito material de validez. Aquí hablamos tanto del derecho privado, derecho público, derecho social y derechos humanos. En el derecho privado vemos el Código de Comercio, Código Procesal Civil y Mercantil, derecho público, Código Penal, derecho social, Código de Familia y derechos humanos, pues tenemos la Ley y la Ley Crecer Juntos. Las leyes y normas internacionales, existen varias reglas y normas internacionales acordadas que están relacionadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres. La ONU Mujeres enumera algunas de las más destacadas, en el cual se establece: en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, no se menciona de manera explícita la violencia contra las mujeres y las niñas, pero las recomendaciones generales numeral 12, 19 y 35 aclara que la citada convención incluye la violencia contra las mujeres y formula recomendaciones detalladas de los estados. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció la violencia contra las mujeres como una violencia de los derechos humanos e instó a nombrar un relator o una relatora especial sobre la violencia contra la mujer en la Declaración y Programa de Acción de Viena. La Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer de 1993 fue el primer instrumento internacional que abordó de forma explícita la violencia contra las mujeres y creó un marco para la acción nacional e internacional. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 identificó los vínculos que existen entre la violencia contra las mujeres y la salud y los derechos reproductivos. La Plataforma de Acción de Beijing de 1995 identificaba las medidas concretas que deben adoptar los gobiernos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y responder a ella. Una de las 12 áreas prioritarias de actuación es poner fin a la violencia. En 2006 se publicó el estudio a fondo del Secretario General sobre todas las formas de violencia contra la mujer, el primer informe exhaustivo dedicado en este tema. El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del año 2011 se convirtió en el segundo instrumento regional jurídicamente vinculante sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta resoluciones bianuales sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres. Estas resoluciones, la primera de las cuales se aprobó en el 2012, abordan, entre otros temas, la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, la trata de mujeres y niñas y la intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina. Las resoluciones se renegociaron con frecuencia bianual y los informes más recientes sobre ellas se presentaron durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó en el año 2012 una resolución sobre la aceleración de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. En el año 2020, durante el 64 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, las y los líderes se comprometieron a identificar e intensificar los esfuerzos para aplicar en su totalidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, incluida la eliminación de todas las formas de violencia, de todas las prácticas dañinas contra las mujeres. En nuestra clase presencial vamos a estar hablando sobre qué es la gestión de casos de violencia basada en género, qué es la gestión de casos de la violencia y la clasificación de las normas jurídicas. Así es de que en la clase presencial vamos a aplicar la normativa jurídica. Nos vemos en la clase presencial. Saludos.